Que el Señor le bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Venimos trayendo un nuevo mensaje de parte de Dios para nuestras vidas con el título Un Dios de jóvenes. Y para ello nos referimos a la Escritura en el libro de Job, capítulo 32, versículos del 1 al 13. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Y esta era la forma en cómo un joven que al que muchos consideran inexperto, sin sabiduría, con poco conocimiento y con poca experiencia en la vida, había esperado, había escuchado con mucho respeto la palabra de los viejos, de los que estaban defendiendo su causa, que era la persona de Job, y quienes estaban tratando de defender la causa de Dios sobre la vida de Job. Pero Job insistía en mantener su condición de santo, de que él no había cometido ningún agravio en contra de Dios. Mas los otros le decían que el castigo únicamente viene de la mano de Dios, y que por alguna causa Dios estaba castigando la vida de Job. Pero como Job se mantenía en su defensa, en su derecho, en su comunión con Dios, ya no tuvieron palabras, ya no tuvieron argumentos, ya no podían tratar de contravenir los argumentos de Job, y por eso se habían quedado callados. Y entonces, en el joven, que nadie sabe de dónde salió, porque en todos los capítulos anteriores, Eliú no aparece, no es mencionado, ni siquiera sabemos si se acercó con ellos tres, con los tres hombres que habían llegado: Elifaz Tamanita, Bildad Suita, Zofar Naamatita, que habían llegado a consolar a Job en su desgracia. Pero no mencionan al joven Eliú. Pero cuando aquellos tres cesaron sus argumentos, su consuelo, aparece este joven, Eliú. ¿Y por qué un joven? Porque en el joven hay ímpetu, en el joven hay fuerza, en el joven hay un espíritu de conquista que lo hace moverse, que lo hace participar, que en todo momento está queriendo hacer algo. Y por eso es que hoy en día, en nuestras iglesias donde tenemos marginados a nuestros jóvenes, o que solo únicamente nos estamos entreteniendo con música, con algunos actos, no encuentran su razón de ser. No encuentran dónde descargar todo su potencial
y la fuerza que Dios les ha dado. Muchos están así como estaba Gedeón. Y cuando se presentó Dios delante de él, le dijo: que el Señor te bendiga, joven esforzado y valiente. Joven esforzado y valiente. ¿Por qué? ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba limpiando el grano de su cosecha para esconderlo de los madianitas. Pero en su corazón había algo. En su corazón estaba todas las historias que había escuchado de los viejos acerca de las maravillas que Dios había hecho. Y entonces Dios conoció su corazón, conoció lo que había en su corazón, y entonces entendió que en él había un espíritu, había un Gedeón que era esforzado y que era valiente. Y en ese Gedeón, que estaba escondido en lo profundo de ese corazón, que estaba animoso por todas las maravillas que Dios había hecho, en él encontró a un héroe, al líder perfecto en el cual él se podía glorificar. Y por eso lo tomó, por eso lo llamó, por eso lo envió, por eso lo comisionó, hasta que liberó al pueblo de Israel. Pues así estaba este joven Eliú. Nadie había mencionado que él estaba allí. Quizás nadie se había percatado que estaba un joven detrás de todo el escenario que se estaba dando, de todos los protagonistas, y estaba tras bambalinas escuchando, pero también juzgando las palabras que estaban saliendo de la boca de los ancianos, porque es de la forma en cómo el joven puede adquirir sabiduría, escuchando a los viejos. Pero llega un momento en que los viejos callan. ¿Por qué? Porque también ellos están atados. Porque también el mundo, en toda su influencia, en todo lo que el mundo trae sobre la vida del hombre, las responsabilidades, las limitaciones, la escasez y el peso de los años, nos roban la fuerza, nos roban la valentía, nos roban el arrojo que está en la vida de los jóvenes. Y entonces somos más prudentes para no esforzarnos demasiados y sufrir un ataque en el corazón. O pensamos de que no tenemos los fondos suficientes para poder emprender una campaña en el nombre de nuestro Señor Jesús, y entonces somos más prudentes. Pensamos las cosas hasta 5 veces antes de hacerlas. En cambio, el joven no piensa en sus limitaciones, sino que él piensa que puede conquistar el mundo. Y por eso es que Dios escoge jóvenes. Dios escoge aquellos que todavía tienen el arrojo para poder enfrentarse a gigantes, para poder vencer ejércitos que vienen en su contra, para poder levantar muertos. Por eso es que Dios pone su mirada en los jóvenes, para glorificarse en ellos. Y porque ciertamente de alguna forma los jóvenes están siendo mermados en su fuerza, en su arrojo, en todo el potencial que tienen para servirle al Señor. Y Eliú representa precisamente esa condición de nuestros jóvenes. Eliú, ese nombre significa Dios, Dios es Él. Eliú significa Dios es Él. Y dice que él era hijo de Baraquel, que significa Dios ha bendecido o que es bendecido por Dios. Era descendiente de Bus, dice, la familia de Bus. Bus significa desprecio. Y estaba relacionado, dice, con Ram. Ram significa exaltado. Entonces, si juntamos todos estos conceptos, podemos decir que Eliú significa
el que está por Dios, al que Dios ha bendecido por haber sido despreciado, porque es de la familia de los exaltados. Y esto nos lleva a lo que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 26 al 29. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 26 al 29. Y la palabra del Señor nos declara en esos textos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el concepto de nuestros jóvenes. Lo que el mundo no quiere, lo que el mundo dice, sentate, estate quieto, y menosprecia el potencial de nuestros jóvenes, Dios lo quiere tomar para dar a conocer su gloria. Por eso es importante que nuestros jóvenes entiendan que necesitan darle tiempo, su vida a Dios. Porque Dios tiene propósito con cada uno de los jóvenes. Y aún de los niños. Eso es lo que dice el texto en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 25. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dese cuenta cuál es la promesa de Dios. Está hablando de hijos, hijas, jóvenes y ancianos. ¿Y quiénes son ellos? Los que son menospreciados, los que los hacen a un lado, los que ya porque no pueden adquirir responsabilidades, entonces se les tiene mejor sentaditos a un lado. Pero para Dios son útiles. Para Dios tienen un propósito. Para Dios todavía pueden cumplir misiones. Para Dios son instrumentos para mostrar la gloria de Él. Y por eso nuestros jóvenes deben entender esto. Nuestro Dios no busca gente madura, porque la gente madura está atada por las deudas, por las incapacidades, por las debilidades, por su trabajo, y no tienen tiempo para Dios, ni fuerzas para Dios, sino que tienen que atender su familia, tienen que pagar todas sus deudas, todos sus compromisos, tienen que andar buscando carros nuevos, casas más grandes, buenos trabajos. Su vida está amarrada, está atada a este mundo, a las cosas del mundo, porque si no, no puede vivir. Pero el joven que está bajo la cobertura de los maduros, de los hombres mayores, él tiene libertad. Pero date cuenta de esto, joven, que el diablo quiere también atarte a ti. Quiero que te des cuenta que el enemigo está poniendo trampas en tu vida para que inicies una relación desde joven. Y con eso atarte, con eso robarte todo tu arrojo, toda tu libertad, todo tu esfuerzo, toda tu valentía. Porque cuando te obliga o te engaña para que tengas una relación fuera de la voluntad de Dios, y esa relación
trae consecuencias, como la concepción de un hijo, te ata. Te ata. Porque ya tienes que comenzar a trabajar para mantener a la madre y al hijo que has concebido. Ya tienes que comenzar a buscar cómo darle atención médica. Y entonces te llenas de responsabilidades. Y lo peor es que con la inexperiencia y la falta de conocimiento que tienen los jóvenes no pueden encontrar un buen trabajo. Y entonces hay más ataduras. Hay más limitaciones. Hay más escasez. Y el único que sale victorioso en esa situación es el enemigo. Porque el varón esforzado y valiente del cual Dios quería tomar para glorificarse, él solo se amarró las manos y los pies. O mira cuánto joven ha quedado cautivo, encadenado por los juegos, esos juegos electrónicos en los que pasan horas y horas y horas jugando y nunca se dan por satisfechos, siempre quieren más. Y es lo más absurdo, porque quieren ser los mejores, pero nadie los ve. En un deporte, por lo menos, la gente en un estadio te aplaude, te reconoce, te pide el autógrafo, te quiere robar la camisa, ¿verdad? Y quiere tomarse fotos contigo. Pero en el juego, que estás en tu casa, en el cuarto, metido en una computadora, nadie te aplaude. Nadie te pide un autógrafo. Nadie te reconoce como victorioso. Y le dedicas tanto tiempo a algo tan estéril que no lleva ningún fruto para tu vida. Entonces el peligro de los juegos es que no tiene frutos, ni obra. Porque una vez apagas la computadora, todo lo que hiciste se pierde. Todo lo que ganaste se pierde. Entonces es un juego estéril. No hay fruto, no hay ganancia. En cambio, si tu vida está en las manos de Dios, tú vas a ser bendición para mucha gente. Y todo el trabajo que tú haces va a rendir un fruto que es agradable a Dios. Y Dios te va a recompensar por esos frutos. Dios te va a recompensar por el trabajo que has hecho en su nombre. Por eso es mucho mejor servirle al Señor que perder el tiempo en un juego. Y es mucho mejor gozar de tu libertad sirviéndole al Señor que obligarte a mantener un hogar cuando tú no estás preparado para ello. Por eso, joven, tienes que pedir sabiduría de lo alto. Tienes que pedirle al Señor que guíe tus pasos, que ordene tus pensamientos. Y tienes que entregarle tu vida a Él, para que sea Él quien te haga fructificar de una forma gloriosa, en la cual Él se complazca, y por esa complacencia te exalte delante de los ojos de los hombres, y te muestre toda su benevolencia. Porque ciertamente, hermanos, jóvenes, cada uno de los que vivimos en este mundo como hombres, hemos sido creados para la gloria de Dios. Y de alguna forma, en algún momento, tenemos que rendirle gloria a Dios. Mejor es que empieces ahora, que tienes tu juventud y toda tu fortaleza, y le entregues tu vida al Señor para que Él comience a hacer de ti algo hermoso, algo precioso y algo que sea reconocido como un instrumento ungido en las manos de Dios. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. Y solo basta hacer una oración que salga del corazón para que tú llegues
al corazón de Dios. Y solo tienes que decirle: Señor Jesús, entra en mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y pongo en tus manos mi vida para que tú la dirijas y hagas de ella algo precioso. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.